Así de pie, vamos a orar por su palabra que va a ser predicada. Vamos a orar por el predicador que Dios ha encomendado hoy en esta tarde, nuestro hermano Elkin, anciano de nuestra iglesia. Vamos a orar por los predicados, porque todos los que estamos aquí vamos a ser predicados por nuestro Dios. Él la delega, pero también Él quiere, delegando su palabra, que nosotros estemos atentos a ella. Cómo no orar por la palabra, cómo no orar por el predicador, cómo no orar por los predicados, por los niños que serán cuidados, por los grandecitos que tendrán una palabra adecuada para ellos. Todo es motivo de oración. Quiero pedirle a nuestro hermano Jesús, alcanzamos el micro, que ore por esa palabra que el Señor nos trae en esta tarde. Oramos a nuestro Dios. Amén. Amado Padre Celestial, te agradecemos, Señor, este tiempo de adoración y de alabanza, Señor, que hemos podido exaltar tu nombre, Señor, por medio del cántico. Y ahora, Señor, queremos encomendarnos a tu palabra y queremos pedirte, Señor, que tú nos hables por medio de ella, que tú nos ayudes a entenderla, pero lo más importante, Señor, que podamos ponerla en práctica en nuestra vida, Señor. Que no seamos solamente oidores de ella, que no seamos solamente estudiosos de ella, Señor, sino que seamos practicantes de ella. Que sea nuestra hoja de ruta, nuestro mapa, que sea, Padre Celestial, nuestro modo de vida, nuestro estilo de vida. Te agradecemos, Señor, todo lo que tú haces por nosotros, por la iglesia, Señor, y sobre todo, Señor, gracias por alimentarnos con tu preciosa palabra, que es vida eterna para todo aquel que cree en ti. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos sentarnos los niños a la guardería. Ahora, Invitamos a nuestro hermano Elkin. Amén. damos gracias al Señor porque en esta tarde, este culto en la tarde, pues hay un buen grupo de hermanos. Y quiero en esta tarde empezar una miniserie, digámoslo así, de una carta que estamos estudiando precisamente en el Estudios de Moclan, es la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y los invito a que abran sus Biblias allí, en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, y nos vamos a ubicar de los versículos 17 al 24. He titulado este mensaje, Despojémonos del viejo hombre, vistámonos de Cristo. Efesios 4, del 17 al 24. ¿Lo tienen? Amén. Bien. Yo lo voy a leer en la versión Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según sus deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia, la santidad, en la justicia y la santidad de la verdad. Amén. Bien, vamos a orar, mis hermanos, por este texto, por esta palabra que el Señor hoy nos da y que
con el poder de su Espíritu Santo, vamos a estudiarla. Amado Dios y Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder abrir tus santas escrituras y poder en esta tarde meditar en ellas, oh Señor. Gracias, Dios mío, por dejarnos tu santa palabra, Señor, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que todos nosotros, Señor, seamos equipados para toda buena obra, oh Señor. Por ello te pedimos, Señor, que tu palabra en esta tarde haga, Señor, ese cometido, que tu palabra en esta tarde sea alimentándonos, oh Dios Todopoderoso. Prepara nuestras mentes, nuestro corazón, Señor, para que esta palabra sea transformando, Señor, y cambiando nuestras vidas, que haga cambios radicales en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada día nosotros podamos alimentarnos de ella y podamos tener apetito, Señor, por tu palabra, oh Dios Santo. Tu palabra que es inequívoca, que es inerrante, oh Dios Todopoderoso, que es como cantábamos, es como martillo, Señor. Amado Dios, oramos para que en esta tarde, Señor, tú seas edificando, Señor, a tu pueblo y que tú uses a tu siervo para comunicar tus verdades. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, mis hermanos. El tema central de este mensaje o de este pasaje que nosotros hemos leído es que hay, como dice el apóstol Pablo, hay una pasada manera de vivir en la cual nosotros vivíamos antes y ahora hay un nuevo vivir, hay una nueva manera de vivir, según lo que nos dice Pablo. Nos hemos despojado del viejo hombre y nos hemos vestido del nuevo hombre, según Dios. Cuando decimos, mis hermanos, del viejo hombre, y cuando hablamos en la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios nos habla del nuevo hombre, me refiero o nos estamos refiriendo no solo al hombre masculino, sino también, mis hermanos, a la nueva naturaleza que cada uno de nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y la vieja naturaleza es la carne, mis hermanos, esa carne que nos dominaba, esa carne que nos guiaba, pero que eso, como dice el apóstol Pablo, eso quedó atrás. ¿M? Ahora hemos sido vestidos de nuestro Señor Jesucristo. Y este texto, aquí el apóstol Pablo nos motiva, pero también fíjense que nos exhorta, pero más bien, mis hermanos, mire, nos manda a que en nuestras vidas haya un cambio de vida. Si tú has nacido de nuevo, si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador, tiene que haber un cambio en tu vida. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas, para que nuestras vidas se basen desde ahora en adelante, miren mis hermanos, en aspectos distintos a los que el mundo vive. Aspectos distintos de los cuales el mundo vive, pero nosotros como hijos de Dios no vivimos según esos aspectos. Noten que dice el versículo 17, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Y esa palabra, como empieza allí, esa palabra pues, esa palabra es muy importante que nosotros sepamos por qué está ahí, por qué ese pues está ahí. En otras traducciones, no sé qué traducción tengan ustedes, pero en otras traducciones dice también, lo traducen como por tanto o en consecuencia de. Es decir, en consecuencia de lo que Pablo ha venido diciendo antes de estos versículos que acabamos de leer, en consecuencia de lo que Pablo viene diciendo, de lo que viene diciendo en toda su carta, entonces ahora dice Pablo en el versículo 17, dice, en consecuencia de todo eso, ahora esto les pido ahora esto. Y por tanto, mis hermanos, mire, sería bueno que nosotros hiciéramos una revisión para ver en consecuencia de qué es que Pablo nos está pidiendo ahora en el capítulo 4, versículo 17 en adelante, en consecuencia de qué es que nos pide Pablo ahora que seamos renovados, de que nuestra vida, mis hermanos, ahora sea diferente a la de los gentiles. ¿En consecuencia de qué? Mire, cuando estudiamos esta carta, cuando vemos esta carta y la leemos, vemos que los 3 primeros capítulos de esta carta a los Efesios, mis hermanos,
podemos ver grandes verdades teológicas en estos 3 primeros capítulos de la carta a los Efesios. A pesar de ser una carta muy corta, porque solamente tiene 6 capítulos, pero mire, encontramos extraordinarias verdades en esta carta a los Efesios. Es una carta preciosa que yo les animo que la lean. Estamos estudiándola en este año en la asignatura bíblica de Moclan. Estamos estudiándola. Entonces, tanto mis hermanos, mire que es tanto así, mis hermanos, que esta carta de Efesios es llamada por los grandes teólogos y por los catedráticos, ha sido llamada, sobre todo estos 3 primeros capítulos, ha sido llamada como el banco del creyente, porque es allí en estos 3 primeros capítulos de Efesios donde el creyente encuentra las riquezas espirituales que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Es también llamado por todos los estudiosos de la palabra como el heraldo público de la cristiandad, donde nosotros podemos recurrir a las riquezas espirituales que nosotros tenemos en Cristo Jesús, en esos 3 primeros capítulos sobre todo. Y es en base, mis hermanos, a esas verdades que habla Pablo en estos primeros 3 capítulos, es en base a esas riquezas espirituales que ahora el apóstol Pablo nos dice, por tanto, o en consecuencia de esas verdades que yo he venido diciendo en los 3 primeros capítulos, que ustedes ahora debe haber un cambio de vida de acuerdo a esas verdades que les he explicado, dice Pablo. Son nuestras, entonces no vivan, dice Pablo, no vivan como los demás gentiles, no vivan como los otros gentiles. Y vamos a revisar, mis hermanos, un poco, vamos a hacer un resumen un poco rápido, ¿verdad? Y para que veamos por qué esta carta o por qué estos 3 primeros capítulos de la carta a los Efesios son llamados el banco del cristiano. Mire, desde el capítulo 1, versículo 4, nosotros podemos ver que Pablo nos dice que Dios nos escogió a ti y a mí, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Es decir, mis hermanos, mire, esto es maravilloso, abriendo solamente la carta a los Efesios y que la palabra de Dios nos diga esto es maravilloso, mis hermanos, porque mire, antes de que yo naciera, antes de que tú nacieras, antes de que nosotros pudiéramos hacer algo bueno o algo malo, mis hermanos, Dios ya tenía en su mente habernos escogido, ya tenía en su mente escogernos antes de la fundación del mundo. Y el hecho, mis hermanos, mire, de que nos haya escogido, no ha sido, escúcheme bien, no ha sido por nuestras buenas obras, no ha sido por la bondad que yo pueda tener o por lo buen padre, lo buen esposo que tú seas o la buena esposa que tú seas. No, no es por nada de eso. Si Él nos ha escogido es por pura gracia, es por su gracia. Amén. En el capítulo 1, versículo 5, nos dice que Él nos predestinó para adopción como sus hijos. Así que si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, si has conocido a Cristo, si has venido a Cristo en arrepentimiento y fe y lo has aceptado como Señor y Salvador, entonces déjame decirte que si no lo sabías, que tú eres adoptado en la familia de Dios, tú eres un hijo de Dios. Amén. En el capítulo 1, versículo 7 dice que en Él tenemos redención mediante su sangre. Y en el versículo 11 nos dice que somos coherederos en Cristo. Es decir, que tú y yo recibiremos toda la gloria y todas las riquezas espirituales en gloria juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 13, capítulo 1, versículo 13, nos dice, perdón hermanos, nos dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo y esto como una garantía de la herencia que hemos recibido en Cristo Jesús. Cuando llegamos al capítulo 2, versículo 1, nos dice allí el apóstol Pablo, nos dice la palabra de Dios, que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, cuando yo estaba muerto en mis transgresiones, en mis delitos, cuando yo estaba ignorante a todas las verdades de Dios, cuando yo vivía una vida espaldas a Dios, cuando no lo tomaba en cuenta para nada,
como dice Pablo, cuando éramos literalmente sus enemigos, cuando estábamos en esa condición, mis hermanos, dice Pablo que Dios tuvo misericordia de nosotros, de mi vida y de tu vida, y estando yo muerto en mis delitos y pecados, mis hermanos, mire, y no solo eso, dice Pablo, no solo eso, sino que espiritualmente me sentó y te sentó a ti junto con nuestro Señor Jesucristo en los lugares celestiales. Mis hermanos, mire, esto, oírlo así, pues no puede, no, quizás no impacta, pero es maravillosa las verdades que nosotros encontramos en esta carta. Miren, mis hermanos, hay una realidad que tú y yo poseemos y que todavía nosotros no lo podemos quizás ver completamente, porque todavía estamos aquí a este lado de la gloria, todavía no estamos en gloria, pero mire, para Dios, como realmente Dios ve todo el tiempo, Dios lo ve todo, Él lo puede ver todo, Él puede ver el presente, el pasado y el futuro, lo ve en una misma escena porque Él no es dominado por el tiempo. Entonces Él ve todo de una sola vez y Él está fuera del tiempo. Y dice la palabra de Dios que entonces nuestro Dios nos ve sentados ahora con Cristo en los lugares celestiales. Nosotros no lo podemos ver ahora, porque repito, vivimos a este lado de la gloria, pero Él sí. Él nos ve a nosotros un día allí sentados en Cristo en los lugares celestiales. Amén. Y esto es maravilloso. Luego dice en el versículo 2, en el versículo 8, capítulo 2, versículo 8, nos dice que hemos sido salvados por gracia por medio de la fe. Y esto es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que, iglesia, la salvación es un regalo de Dios que se obtiene por la fe, por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. No es por nada de lo que nosotros podamos hacer. Y en el capítulo 2, versículo 10, nos dice que Dios preparó buenas obras, Él las preparó buenas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, para que anduviésemos en esas buenas obras. Las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, para que nosotros hiciéramos esas buenas obras. Él las preparó. Ahora nosotros, como hijos de Dios, ahora tenemos que andar en ellas, ahora tenemos que hacer esas buenas obras que Él preparó de antemano. Así que, mis hermanos, Él preparó nuestras vidas. Él tiene un plan para cada uno de nosotros, tiene un plan para ti, tiene un plan para mí, para que caminemos en esas obras que, como dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 10, Él preparó de antemano. Y dice el versículo 11 del capítulo 2 que se nos revela el misterio. Pablo, fíjense que Pablo le llama el misterio. ¿Y cuál es ese misterio? Pues que los gentiles, es decir, nosotros, los que no son judíos, no está hablando aquí de los judíos, está hablando de nosotros, de los gentiles, hemos sido acercados a la familia de Dios. Ese es el misterio que Pablo habla en sus cartas, el misterio de Dios. Y esto es un misterio porque esto no era así antes, esto era algo que en el pasado no era así. Pero ese misterio que dice Pablo fue revelado luego que nuestro Señor Jesucristo vino. Y ese es el misterio que nosotros, que no somos judíos, que somos gentiles, que vivíamos lejos, que estábamos destituidos de la gloria de Dios, ahora por Cristo hemos sido acercados a Él. Amén. Dice luego en el capítulo 3, versículo 18, que vemos como Pablo ora por los efesios para que ellos comprendan la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo por nosotros. Entonces, Él está orando, mis hermanos, para que ellos en ese tiempo y para que nosotros también hoy en día, nosotros podamos entender la dimensión del amor que tiene Cristo por nosotros. A pesar, mis hermanos, de nuestras luchas, de las luchas que tenemos, porque si nosotros llegáramos a conocer ese, mis hermanos, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, mire, si nosotros conociéramos todo eso, yo estoy seguro, mire, que las luchas que nosotros tenemos contra el pecado serían más llevaderas, de verdad, si las conociéramos así de esta manera como dice Pablo.
Y en el capítulo 3, versículo 20, fíjense que Pablo agrega que Dios, que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Mis hermanos, estas son algunas verdades, haciendo un resumen de estos 3 primeros capítulos. Estas son algunas verdades, un resumen, solo un pequeño resumen que yo hago de algunas de las verdades en base a lo que Pablo ahora está diciendo. Por tanto, pues, por lo cual, ahora no vivan de una manera similar a la que viven los gentiles. ¿Mm? Entonces, ¿vieron ustedes la unión? La unión que él hace entre los capítulos 3 y ya en el capítulo 4, versículo 17 que acabamos de leer. Entonces, después de esta presentación que nos da el apóstol Pablo de las riquezas espirituales que nosotros tenemos en Cristo Jesús en estos 3 primeros capítulos, entonces ahora, cuando nosotros llegamos al capítulo 4, Pablo hace entonces como una transición. Pablo hace una transición entre lo que es la teología práctica, lo que es la teología, o sea, la parte teórica, y ahora hace una transición para conectar con lo práctico. ¿Eh? Los 3 primeros capítulos es como la teoría y los 3 últimos capítulos son la práctica. Esa es la teología y la práctica. Y yo, lo que yo sé, mis hermanos, lo que yo puedo saber de mí y lo que tú puedes saber de ti, mis hermanos, mire, tiene que traducirse en la forma como nosotros vivimos. Eso es lo que quiere Pablo que nosotros entendamos. La forma como yo estoy viviendo. ¿Cómo se hace realidad todo esto que Pablo nos ha dicho? ¿Cómo se hace eso realidad en mi vida? ¿Mm? Y noten, mis hermanos, que Pablo pasa entonces de la doctrina, de la teoría, pasa a la práctica, es decir, al deber, a lo que nosotros tenemos que hacer. Es decir, la teología se nos revela en los 3 primeros capítulos para que mi vida cambie, y en los siguientes 3 capítulos, mis hermanos, él nos hace ese énfasis para que haya un cambio de vida en nosotros después de haber toda esa teoría, ahora haya un cambio en nuestras vidas en estos 3 últimos capítulos. Y no es la primera vez que Pablo hace esto. ¿Eh? Esto se llama la fórmula paulina, de poner los primeros 3 o los primeros capítulos, verdades que puedan estimular nuestra alma, verdades que puedan animarnos, verdades que puedan fortalecernos, mis hermanos, para vivir de una manera que agrade a nuestro Dios. Y ahora entra el capítulo 4, versículo 17, y dice Pablo, esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Y noten que Pablo dice, después de lo que te he explicado, después de lo que he hablado en los 3 primeros capítulos, después de lo que les he dicho, de lo que Dios ha hecho por mí, después de lo que tú eres y de lo que tú representas para nuestro Señor Jesucristo, entonces dice Pablo, ahora, sabiendo todo eso, ¿cómo vamos a andar de la misma manera como andan los gentiles? Tú y yo también somos gentiles, pero lo que Pablo está diciendo aquí, en otras traducciones, me gustan otras traducciones porque dice, como andan los otros gentiles, porque se refiere, cuando habla de otros gentiles, se refiere a aquellos que no tienen a Cristo en su vida, aquellos que viven a espalda de Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a vivir de la misma manera como andan esos gentiles? Y el mensaje central, mis hermanos, de este texto que nosotros leímos, del 4, del 17 al 24, es precisamente, mis hermanos, que tu vida y mi vida deben estar totalmente, escúcheme bien, deben estar totalmente o deben ser totalmente diferentes a la vida a la que se vive en este mundo. La manera como tú y yo debemos vivir, mis hermanos. Porque, mis hermanos, mire, la forma como yo vivo debe ser notablemente distinta a lo que vive, como vive el resto del mundo. ¿Mm?
a como el mundo vive sus vidas. Debe ser totalmente diferente. Nuestras vidas, mis hermanos, deben ser basadas en los principios de Dios. Nuestras vidas, mis hermanos, deben ser totalmente diferentes en cuanto a nuestra manera de pensar. Debemos pensar diferente a cómo piensan las personas de este mundo. Debemos, mis hermanos, tener en la manera como nosotros obramos, la práctica que nosotros hacemos deben ser diferentes a como el mundo la vive. Todos los ámbitos de nuestra vida, mis hermanos. Porque como dice Pablo, el viejo hombre debe quedar atrás. Ahora vino algo nuevo. Ahora todo ha sido renovado. Hemos sido revestidos del nuevo hombre. Y esa es la gran verdad que yo tengo ahora que vivir, dice el apóstol Pablo. A que nosotros vivamos, mis hermanos, de una manera distinta a como vive el mundo. Esa es la exhortación que nos hace Pablo en estos versículos que acabamos de leer. Y si yo voy, mis hermanos, como dice este título, si yo voy a despojarme del viejo hombre y vestirme del nuevo hombre que es creado según Dios, en justicia, en santidad, de la verdad, entonces, mis hermanos, mire, yo debo entender que mi vida se ha de basar en los criterios en los cuales este mundo no vive, en los criterios de Dios. Este mundo tiene que vivir, o nosotros tenemos que vivir diferente a como vive este mundo. Y yo tengo que entender eso. Mira, iglesia, mi vida tiene que ser tan diferente y tiene que haber, o sea, se tiene que notar, o sea, tiene que haber tanta diferencia en nuestras vidas, mis hermanos, entre lo que es mi vida y lo que es el resto de las personas de este mundo. Tiene que haber una diferencia. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Y en este caso, mire, fíjense que Pablo dice, aquí en Efesios 4:17, que ya no andéis como andan también los gentiles. Y como les digo, en otras traducciones dice en esos otros gentiles. O sea, como andan aquellos que no conocen a Dios. Que no andemos como andan ellos, como los incrédulos, como aquellas personas que no conocen a Dios. Y esta expresión, fíjense bien, esta expresión que dice que no andemos como ellos, se refiere a la vida, se refiere a toda la vida. Es decir, mis hermanos, mire, la palabra andar es una expresión que se usa mucho en la palabra de Dios. En muchas ocasiones nosotros podemos ver esta palabra andar. Y sobre todo Pablo la usa mucho en el Nuevo Testamento para hablar del caminar del ser humano, o sea, de la manera como vive el ser humano. Entonces, cuando Pablo dice, no anden como andan los gentiles, Pablo está diciendo, no vivan como viven ellos. ¿Me están siguiendo? No vivan como viven ellos. Se refiere a la vida en todos sus aspectos. ¿Mm? Y no solamente los externos, mis hermanos, no solamente nuestros aspectos externos, sino también los aspectos internos. Es decir, que las demás personas no solamente vean en mí lo que yo hago, lo que yo practico, sino que también, mis hermanos, lo interno, es decir, lo que yo siento, lo que yo pienso en mi corazón, lo que a mí me motiva, o sea, las motivaciones que yo tengo tienen que ser distintas. Mis acciones tienen que ser distintas a las que hacen los demás. Y yo creo que este mes de diciembre y este mes de Navidad, mire, tiene que ser un buen tiempo para que nosotros pongamos en práctica esto y para que podamos examinarnos realmente, mis hermanos, como hijos de Dios, si nosotros estamos siendo diferentes a como el mundo camina, a como el mundo anda. Entonces se refiere a la vida en todos sus aspectos, externos, internos y externos. Así que, mis hermanos, ese andar que habla Pablo aquí incluye los aspectos de mi vida, tanto los que se ven como los que no se ven. ¿Mm? Porque a él no lo podemos engañar. A él no lo podemos engañar. Él es omnisciente, él conoce todo. Él conoce todo lo que hay en nuestro corazón. A él no lo podemos engañar. Así que, iglesia, si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, pregunta,
¿Tu vida es diferente a todo esto que nos ha dicho el apóstol Pablo? ¿Tu vida es diferente a la de los gentiles? ¿Nuestra vida es diferente a aquellos que no conocen a Dios? Y quito la palabra gentiles, porque, repito, nosotros también somos gentiles, pero el resto de los gentiles, habla aquí Pablo, aquellos que no conocen a Dios. Pensemos por un momento, mis hermanos, mire, si alguien, si alguien ve tu vida y si alguien ve mi vida y te ve a ti cómo actúas, cómo trabajas, cómo vives, si alguien te ve, mis hermanos, a ti, cómo eres con tu esposa, cómo eres con tus hijos, cómo eres con tus amigos, cómo eres con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. Pregunta, ¿podría esa persona ver diferencias entre tu vida y la vida del resto de las personas? ¿Podrían esas personas ver diferencias? ¿Podrían ver la diferencia? Debería verla, ¿verdad? Debería. Supongamos, mis hermanos, mire que tu mundo interior, o sea, o nuestro mundo interior, es decir, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, mis hermanos, lo que nosotros tenemos en nuestra mente, lo que nosotros pensamos, imaginémonos por un momento que todo eso lo pudieran ver las otras personas. Lo digo en otras palabras. Supongamos que todo lo que yo estoy pensando se puede desplegar y las personas puedan ver todo lo que yo estoy pensando. ¿Podrían esas personas ver que nuestra mente está ocupada con las cosas que tienen que ver con Cristo? ¿Podrían las otras personas ver que realmente nuestra mente, mis hermanos, está enfocada en las cosas de Dios, en su gloria, en su reino, con los propósitos que Él tiene para nuestras vidas? Si nuestros pensamientos se pudieran ver, ¿ustedes creen que eso sería lo que ellos pudieran ver en nuestra mente, en nuestros pensamientos? O quizás lo que vean en nuestros pensamientos, en nuestra mente, es que nuestras vidas, mis hermanos, están ocupadas simplemente en la vanidad de esta vida, en los afanes de este mundo, en las cosas que no tienen que ver nada con el reino de Dios. Y esta es una pregunta, mis hermanos, mire, que les hago porque es una pregunta que surge cuando el apóstol Pablo nos dice en el versículo 17 que ya no andemos como andan los demás gentiles. Mire, y déjenme decirles algo, mis queridos hermanos, y voy a decir algo, mire, con mucha tristeza y con mucho dolor, de verdad, créanme, porque yo puedo decir, mis hermanos, mire, que en mi propia vida y en la vida de otros que se dicen llamar hijos de Dios, a veces y muchas veces nuestras vidas cuesta mucho distinguirlas o diferenciarlas con las demás personas del mundo. Y es triste, pero es así. Y pongo mi vida también como ejemplo, mis hermanos. A veces nuestras vidas, incluso, mire, a veces nuestras vidas hablan en contra de la fe que nosotros hemos profesado por nuestro Señor Jesucristo. La fe que nosotros decimos creer. ¿Mm? Habla en contra. Parecería, mis hermanos, que nuestra vida
hace cuestionar muchas veces nuestra profesión de fe, lo que nosotros hemos creído. A veces parece que nuestras prácticas cotidianas, todo lo que nosotros hacemos, la forma como nosotros pensamos, la forma como que nosotros vivimos, la forma con que nosotros hablamos, la forma como muchas veces nos expresamos, mis hermanos, la forma como reaccionamos ante esta vida, la forma como nosotros actuamos, parece que no se diferencia de las otras personas del mundo. Y esa no es la voluntad de Dios. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dice el versículo 17, afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis como andan también los gentiles. Bien, pero ¿cómo es que andan los gentiles? Pregunta, ¿cómo andan los gentiles? Dice Pablo que los gentiles andan en la vanidad de su mente. Andan en la vanidad de su mente. Así que, iglesia, mire, Dios no quiere, o por lo menos así nos dice la palabra, Dios no quiere que nosotros andemos en la vanidad de nuestra mente. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que entonces no podemos ir a la peluquería, por lo menos las mujeres, porque eso, bueno, es vanidoso, que no podemos ir a la peluquería o que no podemos ver la televisión. No. Mire, mis hermanos, la palabra vanidad, escúcheme bien, la palabra vanidad la encontramos en la Biblia, a lo largo de la Biblia, pero es usada mayormente en el Antiguo Testamento. Se usa más en el Antiguo Testamento y se usa, fíjense bien, se usa para indicar la práctica de la idolatría. Se usa para designar a ídolos falsos hechos de madera, de metal, o sea, de oro, de plata, de bronce. Y Dios, fíjense bien, que Dios le atribuyó a esa idolatría que eso era vanidad. Eso era algo vano. Es decir, eso era algo inútil. Y esa es la razón por la cual un ídolo, esos ídolos del Antiguo Testamento, hechos, hechos de madera, hechos de metal, es por eso que esos ídolos no hablan, no sienten, no tienen poder, no existen, porque es algo vano, es algo inútil, es algo que no tiene un fin, no tiene un propósito. Pero a pesar de todo eso, fíjense mis hermanos, que ellos en el Antiguo Testamento le dedicaban toda la atención, le dedicaban toda la devoción a estos ídolos que no tenían vida, a estos ídolos que no podían en ningún momento dado satisfacer el alma de ellos, porque no podían hablar, no tenían sentimientos, no tenían nada de eso. Y hoy en día, mis hermanos, escúcheme bien, hoy en día el equivalente a esos ídolos del Antiguo Testamento, el equivalente a esos ídolos de metal, de madera de esa época, son los ídolos que nosotros tenemos y que nosotros mismos hemos construido, que cada uno de nosotros hemos construido. Y son muchos ídolos, mis hermanos. Nosotros tenemos, por ejemplo, hoy en día, el ídolo del materialismo, el ídolo del consumismo. Y si no, echen un vistazo a este mes. Si no, echen un vistazo dentro de estos días, que por aquí, por la medular, no se va a poder ni caminar, no se va a poder transitar por coche. Tenemos el ídolo de la imagen, el ídolo de la fama. Tenemos hoy en día el ídolo del entretenimiento. Todas esas redes sociales se han convertido en unos ídolos. El teléfono móvil. Tenemos el ídolo de nuestro propio confort, el ídolo de mi yo.
donde nosotros mismos, mis hermanos, construimos, sin darnos cuenta, construimos, mis hermanos, una estatuilla, una estatua, pero mis hermanos, no estamos completamente o sea, dedicados a estas cosas. Pero estas cosas no tienen un fin, repito. No tienen un propósito, un objetivo. No tienen una utilidad verdadera. ¿Por qué? Porque son vanos. Todo esto es vanidad, todo esto es vano. Que sencillamente son cosas, mis hermanos, que tú las ves ahora, pero estas son cosas que pasan, son cosas que se fuman, que no tienen ningún propósito. El autor de Eclesiastés, ¿saben ustedes quién fue el autor de Eclesiastés? ¿Sí? Salomón. Salomón fue el autor de Eclesiastés. Mire, Salomón fue un hombre tan sabio, al punto que Dios mismo, en la palabra de Dios, nos dice que no ha habido ni habrá alguien más sabio en la tierra, que no existirá ni, o sea, que no existe ni va a existir ningún hombre más sabio en la tierra como lo fue Salomón. Fue un hombre muy sabio. Y Salomón escribe entonces el libro de Eclesiastés, un libro, mis hermanos, que podemos decir que es un libro casi autobiográfico, es casi la biografía de Salomón, donde, fíjense bien, Salomón expone aquí la búsqueda de la satisfacción y del placer de la vida. Eso es lo que escribe allí Salomón en Eclesiastés. Y él comienza, fíjense bien, él comienza el libro de Eclesiastés diciendo que él comenzó a buscar, fíjense bien, él comenzó a buscar el provecho, la satisfacción, él comenzó a buscar la plenitud de su vida. ¿Y qué hizo Salomón? Pues hizo muchas pruebas, empezó a probar. Y fíjense que él primero, Salomón, él primero buscó a través de la sabiduría, buscó a través del conocimiento, de la destreza intelectual. Empezó a buscar primero por ahí la plenitud de su vida. Y dice que la plenitud de su vida no la encontró allí. Que la plenitud para su vida no la encontró allí a través de la sabiduría, ni del conocimiento, ni de la destreza intelectual. En nada de esto encontró satisfacción para él. Pero él luego siguió buscando, siguió buscando la plenitud de su vida y la buscó a través del poder político. Y dice la palabra de Dios que Salomón, mire, acumuló soldados, acumuló carros, caballos, todo un ejército, pero dice que ahí tampoco encontró satisfacción para su alma. No la encontró. Luego siguió buscando y se dedicó a acumular cosas. Se dedicó a construir, a hacer construcciones, a hacer mega construcciones, oro, plata, y buscó ahí la satisfacción. Y dice que tampoco encontró ahí la satisfacción de su alma. Allí tampoco encontró la plenitud de su vida. Luego siguió buscando y llegó un momento en que Salomón persiguió el arte. Fíjense que dice la palabra de Dios que Salomón cultivaba la música, cultivaba la poesía. Tenía un grupo de cantores, un grupo de cantoras, tenía un grupo de alabanza para él y dice que esto tampoco le llenó, que ahí tampoco encontró satisfacción para su alma. Y siguió en su búsqueda y siguió buscando y en esta vez buscó por el placer sexual y acumuló, miren, no se sabe cuántas mujeres tuvo Salomón a su disposición, pero lo cierto es que tampoco encontró allí la satisfacción de su alma. En el placer tampoco encontró allí la satisfacción de su alma. Y él, fíjense bien, que Salomón comienza su libro de Eclesiastés y termina este libro con las siguientes palabras: vanidad de vanidades, todo es vanidad y correr
tras el viento. Todo es vanidad. Y correr tras el viento. Mis hermanos, mire, aquí, en este mundo terrenal que nosotros vivimos y en donde nosotros vemos todas estas empresas que nosotros vemos humanas, mis hermanos, mire, esto es correr tras el viento, como dice aquí Salomón en Eclesiastés. Y déjenme hacerles una pregunta. Mire, yo no sé, ¿alguno de ustedes ha corrido persiguiendo el viento? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Porque empezando que no lo podemos ni ver. No podemos ver el viento, porque no tiene sentido. Porque ¿cómo lo persigo? No lo podemos ver. Pero esto lo dice Salomón en Eclesiastés, precisamente para que nosotros, mis hermanos, entendamos que así es el hombre, así es el ser humano en la búsqueda de su plenitud. Así es el hombre en la búsqueda de la satisfacción de su alma. ¿M? Así es el ser humano. El ser humano, mire, hace todo esto, corre tras el viento, mis hermanos, pensando que a través del dinero, que a través del placer, que a través del poder, que a través de la fama, que a través de la comodidad, que a través de mi confort, etcétera, 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 yo puedo conseguir la plenitud de mi alma, la satisfacción para mi vida. Así es el ser humano. Y entonces el hombre vuelve otra vez y se encuentra con una pared que está delante de él, una pared delante que le dice en cada momento, el hombre aquí en la tierra no puede encontrar satisfacción fuera de Dios. Amén. Siempre nos vamos a encontrar con esa pared, mis hermanos. Que no se nos olvide, porque de resto será correr tras el viento. Siempre nos vamos a estrellar con esa pared que nos va a decir, mis hermanos, la satisfacción no la vas a encontrar fuera de Dios. Y el hombre vuelve cada vez más y se encuentra con esa pared y vuelve a buscar, pero separados de Dios, separados de Cristo, nada podemos hacer. Estamos perdidos. Solamente, mis hermanos, solamente el Eterno, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, es el único que puede satisfacer esa búsqueda, ese vacío que hay en nuestro corazón. Solamente Él. Pablo dice entonces que los gentiles andan en esta búsqueda de satisfacción a través de cosas vacías, de cosas vanas, de idolatrías, cosas, mis hermanos, mire, que no llenan y nunca van a llenar el corazón humano. Y hoy en día, fíjense bien, mis hermanos, hoy en día la vida de muchos, incluso la nuestra, se encuentran haciendo muchas cosas que no tienen valor en sí mismas, que no tienen sentido en sí mismas. Pero la verdad es que nos ocupan el tiempo. Pueden ser cosas que no tengan valor, mis hermanos, pero lo cierto de todo esto es que nos ocupan el tiempo, nos ocupan la vida, absorben nuestra atención. No tienen ningún fin, ningún propósito, ninguna utilidad, pero nos roban el tiempo, nos roban el tiempo. ¿O no se han fijado ustedes, sin darnos cuenta, cuánto tiempo nos pegamos viendo el móvil, todas estas aplicaciones nuevas? Y empezamos un ratito y son 2, 3 horas ahí pegados a estos aparatos. Nos roban el tiempo. Cosas que no tienen ningún valor, ninguna utilidad, mis hermanos. Y Dios no quiere, escúcheme bien, Dios no quiere que nosotros vivamos en esa vanidad de nuestra mente, buscando quizás muchas veces cosas sin sentidos que no tienen utilidad, que no tienen valor. Y yo sé, mis hermanos, mire, yo sé que ninguno de los que estamos aquí, ninguno de nosotros podemos vivir como nuestro Señor Jesucristo.
Eso lo tenemos claro. Ninguno de los que estamos aquí, mis hermanos, podemos vivir la vida como la vivió nuestro bendito y Salvador Jesucristo. Porque nosotros somos hombres con pies de barro, pecadores. Pero fíjense, mis hermanos, que cuando nosotros revisamos los evangelios, nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo no perdió ni un minuto, ni un segundo, mis hermanos, de su vida que no fuera dedicarse a otra cosa, que no fuera darle la gloria al Padre, que fuera darle la gloria a Dios. ¿Mm? Yo sé, mis hermanos, mire que yo no puedo vivir así, de esa manera como vivió Cristo. Es verdad, yo no puedo vivir así. Pero eso sí, mis hermanos, Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife, no podemos vivir así, pero esforcémonos. Eso sí lo podemos hacer. Esforcémonos, mis hermanos. Tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Amén. Tenemos dentro de nosotros la presencia de Dios viviendo en nosotros. Tenemos la palabra de Dios, la tenemos con nosotros. Mire, y aunque no lleguemos, escúcheme bien, aunque nosotros no vamos a llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, lo que nosotros sí podemos es seguir ese estándar, es seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a llegar como Él, eso es cierto, pero mis hermanos de Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife, repito, por lo menos esforcémonos, esforcémonos y persigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Porque de eso se trata el texto que nosotros acabamos de leer en Efesios 4:17. Es un llamado del apóstol Pablo, es un llamado de Dios a vivir no como el resto del mundo vive, mis hermanos, en la vanidad de su mente, sino a vivir una vida consagrada, una vida temerosa, una vida obediente a nuestro Dios. Pensemos por un momento, mis hermanos. Entonces, después de todo esto, ¿se diferencia mi vida actual a mi vida anterior? ¿A lo que nosotros vivíamos antes? ¿Hay alguna diferencia? ¿Se diferencia mi vida con el resto de los gentiles? O sea, ¿se diferencia mi vida con el resto de las personas que viven en este mundo que incluso no conocen a Dios? ¿Se diferencia mi vida? ¿Puede alguien notar, mis hermanos, puede alguien notar que tú y yo tenemos una nueva naturaleza en Cristo? ¿Puede alguien notar eso? ¿Mm? Porque estamos allí llamados, como nos dice Pablo, estamos llamados a vivir de una manera distinta, de una manera diferente. Así que mis hermanos, despojémonos del viejo hombre, vistámonos de Cristo. Amén. Que este tiempo, mis hermanos, pueda ser un tiempo para que nosotros podamos examinarnos, para que nosotros podamos reflexionar y ver si estamos viviendo en la vanidad de nuestra mente, en la vanidad de este mundo, o si realmente ha habido un cambio radical en nuestras vidas. Y si estás aquí en esta tarde y no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, yo te invito en esta tarde a que tú puedas conocerle, a que tú puedas venir a Cristo, a que tú puedas vestirte de Él y que tú puedas entregar tu vida a Él, para que Él haga un cambio radical en tu vida y ya no vivas como viven los demás, para que tú tengas una nueva vida en Cristo. Esa es la invitación. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga y que nos ayude en esta tarde y que esta palabra de verdad, mis hermanos, traiga cambio a nuestras vidas y que verdad nos replanteemos nuestra profesión de fe. Así que mucho ánimo, mis hermanos. Mantengamos firmes sin fluctuar
la perfección de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Oremos. Amado Padre, te damos muchas gracias, oh Señor, por tu palabra en esta tarde. Gracias por tus verdades, oh Señor. Gracias porque tú, Señor, nos enseñas, nos guías, Señor. Tu Santo Espíritu nos conforta, Señor, nos vivifica. Pero también gracias por tu palabra, Señor, porque es nuestro alimento, Señor. Amado Padre, nosotros oramos, Señor, para que en esta noche esta palabra haga mella en cada uno de nuestros corazones, Señor. Que no salgamos de aquí, de este lugar, igual como nosotros entramos, Señor. Ayúdanos, Señor, para que seas tú, Señor, poniendo en nuestras vidas, Señor, el deseo de querer vivir vidas que te agraden, Señor. Reconocemos, Señor, como hablábamos, que no vamos a llegar a la estatura de Cristo. Pero danos fuerza, Señor, danos sabiduría, Señor, para seguir el ejemplo de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos como iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, iglesia. Mas al Dios de toda gracia que nos llamó a su obra eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Sí. Amén. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos adorarte. Adorarte como nuevos hombres, porque hemos nacido de nuevo por ti, Señor. Y como oraba nuestro hermano al terminar la predicación también, oramos por aquel que tú has traído hoy a la iglesia y que todavía no es de ti. Tú tienes un propósito que está basado en la gracia en ti y en la misericordia y en tu amor. Salvarnos. Ayúdanos a mantenernos fieles hasta la muerte, porque tú nos darás la corona de la vida. Bendice nuestro regreso a casa y a los hermanos y las personas que se quedan en este tiempo ágape. También, Señor, bendícenos. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén.